Hola, les saluda el doctor Ramiro Vargas y en esta serie de videos tutoriales vamos a explicar la manera de calcular la carga sísmica en edificios aplicando el método de fuerza lateral equivalente. Primeramente vamos a empezar explicando un poco los conceptos de dinámica estructural y cómo la carga sísmica se transmite desde el suelo hasta los edificios y el efecto que tiene. El sismo, en realidad, nosotros solemos analizarlos como una aceleración de entrada en la base que va a provocar movimiento en la estructura. Si hay una aceleración de entrada en la base, en los puntos donde están las masas concentradas, que generalmente son en las losas, pues también van a comenzar a moverse con cierta aceleración. Al producto de la masa por la aceleración, como tenemos un elemento en movimiento, la segunda ley de Newton nos indica que el producto de masa por aceleración es una fuerza inercial. Esa fuerza inercial nosotros la vamos a transformar en una fuerza concentrada estática en los centros de masa de cada una de las losas. De allí la equivalencia y ahí del nombre de fuerza lateral equivalente. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es con qué aceleración se movería una determinada masa. Conocida la aceleración, el producto de la masa por la aceleración sería la fuerza inercial. Por supuesto, nos interesa la aceleración máxima. En dinámica estructural, esa aceleración de movimiento máxima se conoce como aceleración espectral. La masa, nosotros sabemos que es la relación del peso entre la gravedad y la relación que hay entre la aceleración con la que se mueve la masa y la gravedad se conoce como coeficiente sísmico. Y como podemos ver, la fuerza inercial, la fuerza lateral equivalente que va a ser nuestra carga sísmica, es un coeficiente por el peso de la estructura o una fracción del peso de la estructura. Entonces, si hacemos una introducción a la dinámica estructural, en un instante de movimiento nosotros vamos a encontrar que la estructura originalmente se encontraba en su posición de equilibrio y en un instante del movimiento la base se va a ver desplazada, una aceleración, una velocidad y un desplazamiento. El doble punto aquí significa la segunda derivada del desplazamiento, que sabemos que de cinemática es la aceleración. Y la estructura entonces va a responder con una serie de deformaciones asociadas con una rigidez. Va a haber también una velocidad y el producto de la velocidad por un coeficiente de amortiguamiento sería lo que nosotros le conocemos como fuerza de amortiguamiento. Esta fuerza asociada con la rigidez sería una fuerza de restitución o fuerza de un resorte equivalente. Y aquí entonces tendríamos la fuerza inercial, que sería el producto de la masa por la aceleración total. La aceleración total es la suma de la aceleración del suelo más la aceleración de respuesta de la estructura o aceleración relativa. Todas las demás cantidades, desplazamiento y velocidad, son cantidades de desplazamiento y velocidades relativas. ¿Por qué relativas? Porque la velocidad de la masa con respecto a la velocidad del suelo es lo que experimenta la fuerza de amortiguamiento y la deformación, que sería el desplazamiento de la masa menos el desplazamiento del suelo, sería lo que experimenta la fuerza de restitución o fuerza del resorte. Por esas cantidades son con respuestas relativas de desplazamiento y velocidad. La masa o la fuerza inercial es la única que se toma con la aceleración total. De acuerdo con esta serie de fuerzas podemos aplicar lo que conocemos como equilibrio dinámico o sumatoria de fuerzas. Aquí tendríamos la fuerza de inercia. La fuerza inercial es el producto de la masa por la aceleración total. Tendríamos también la fuerza del amortiguamiento, el amortiguamiento por la velocidad, y la fuerza relacionada a la rigidez o fuerza de restitución del resorte, que sería el producto de la rigidez de la estructura por el desplazamiento lateral. Y como observamos, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, en donde la respuesta de desplazamiento, velocidad y aceleración son las cantidades que nos interesan resolver en esta ecuación diferencial. Podemos tomar la aceleración y pasarla al otro miembro negativa y podremos dividir entre la masa y la ecuación diferencial nos queda de esta manera. Vamos a seguir trabajando un poco esta ecuación y vamos a introducir algunas propiedades dinámicas como lo serían la frecuencia natural,
La relación que hay entre rigidez y masa es una propiedad de la estructura que se conoce como frecuencia natural al cuadrado, omega sub n al cuadrado. El coeficiente de amortiguamiento entre 2 veces la masa por la frecuencia natural lo conocemos como razón de amortiguamiento. Es un porcentaje del amortiguamiento crítico y generalmente tiene valores de 0 a 1. Sin embargo, para estructuras convencionales sin amortiguadores se ha adoptado un valor estándar de 5% de razón de amortiguamiento para los análisis, así que esta cantidad suele ser conocida en edificios convencionales. Entonces, si reemplazamos la frecuencia natural y la razón de amortiguamiento en la ecuación diferencial, la misma adopta entonces esta forma. La frecuencia natural nosotros solemos expresarlas en términos del periodo, que sería 2pi entre la frecuencia natural, y también es una propiedad. Es quizás la propiedad dinámica más importante de las estructuras, sería el producto de 2pi por la raíz entre la masa y la rigidez lateral. Esta cantidad también es una propiedad de la estructura, la propiedad más importante. Entonces, si reemplazamos o expresamos la ecuación diferencial en términos de la razón de amortiguamiento y el periodo, la misma quedaría entonces de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que dado un acelerograma o un registro de aceleraciones en la base, nosotros podemos resolver esta ecuación diferencial para un amortiguamiento de 5%, que es el que comúnmente se utiliza, y un periodo dependiendo de cuál sea las propiedades que tenga de masa y de rigidez dicha estructura. Entonces, lo siguiente sería determinar un espectro elástico de respuesta. El espectro elástico se consigue a partir de los datos al acelerograma del sitio y una razón de amortiguamiento que se suele utilizar el valor de 5%. Conocidas esas cantidades, se resuelve numéricamente la ecuación de movimiento para distintos valores de periodo. Usualmente se comienza con valores bien bajos del periodo hasta valores muy altos. Entre 5 y 10 segundos son valores máximos que se utilizan para graficar, y se grafica entonces la respuesta máxima de aceleración, que sería la aceleración espectral, que es la cantidad que nos interesa para obtener el coeficiente sísmico de diseño. Un periodo cero, de valor cero, correspondería a una estructura infinitamente rígida y el valor máximo de aceleración espectral coincidiría con el valor máximo de aceleración del suelo. Y normalmente los espectros tienen una zona de amplificación hasta cierto valor del periodo, desde el cual entonces comienzan a decaer. Entonces, a partir de una serie de registros se puede entonces graficar un registro de un espectro de diseño suavizado, en el cual se utilizan una serie de ecuaciones para describirlos. Este es el espectro de diseño que normalmente aparece en los códigos norteamericanos. Y en el código panameño, en el reglamento estructural panameño REP del 2004, se ha adoptado esta forma del espectro. El REP utiliza estos valores para esta región del espectro, 2.5, un coeficiente CA entre R, y la parte que decae, 1.2, un coeficiente CV por R entre T a la 2 tercios. Estas serían las ecuaciones entonces que describen el espectro de diseño de nuestro reglamento estructural. Y lo siguiente sería entonces aplicarla a un determinado ejemplo, que es lo que vamos a hacer en el video siguiente.